Hola buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo de hoy pues voy a hacer una review, un pros y un contras de la nueva impresora de Anet, que es la Anet ET4 Pro. Así que nada, si tú también quieres enterarte de los pros y los contras y características técnicas de esta nueva impresora de la marca de Anet, pues ya sabes, quédate hasta el final. Y nada, pues dicho esto, pues dentro vídeo. Y nada, antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis y activad la campanita. Y además recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguidme en Instagram, que es @dorku, y además os aviso que tengo un 10% de descuento en mi tienda online en vuestra primera compra. Así que nada, ya sabéis que todos los enlaces de compra los dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo. Así que nada, ya sí que sí, dicho esto, pues vamos a pasar a hablar de las características técnicas de la impresora Anet ET4 Pro. Y nada, para empezar, en el apartado digamos estético, pues vemos que es una impresora bastante compacta. Como ya viene siendo habitual, pues es una impresora que ya viene con el típico cajón debajo de la cama caliente, donde podemos encontrar la fuente de alimentación, la electrónica y la pantalla, con lo que esto digamos en temas de movilidad de la impresora pues es mucho más cómodo. Visualmente pues queda muchísimo mejor a mi parecer. También a la hora de transportarla pues es mucho más fácil de llevar, y también pues el tema de cables pues queda muchísimo mejor porque no quedan tantos cables por fuera, ¿no? Como puede ser a lo mejor la Ender 3, que tiene la fuente de alimentación fuera y los cables van por fuera, y eso pues al fin y al cabo pues como digo visualmente pues queda mucho mejor que esté todo encapsulado, y por eso de esta forma que esté todo encapsulado en la parte inferior pues para mi parecer queda muchísimo mejor. Esta impresora 3D también decir que ya viene con un sensor de filamento. En caso de que se nos acabe el filamento pues no tendríamos que preocupar, ¿no? Porque la impresora automáticamente se separa, ¿no? Cuando este sensor se activa significa que no nos queda filamento en la impresora y ella automáticamente pues se para. Entonces esto pues es un punto muy a favor que venga, ¿no? De serie. También muy importante es que la Anet ET4 Pro ya viene con un autonivelado inductivo, cosa que en versiones anteriores, si no recuerdo mal, el sensor de autonivelado había que ponerlo y quitar. Entonces que esto lo hayan agregado de serie y encima un sensor inductivo pues es una noticia muy buena, y algo que ha aportado mucho la gente de Anet. Ahora bien, en el frontal de la impresora podemos encontrar una pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas, por lo que esto a nivel de usabilidad es mucho mejor, ya que nos va a ayudar mucho a la hora de navegar por los diferentes menús de la impresora 3D. En el interior de la impresora encontramos una fuente de alimentación de 24 voltios de la marca Meanwell, marca realmente buena a lo que fuente de alimentación se refiere, placa controladora de 32 bits, por lo que es bastante potente, y cosa realmente importante es que trae de serie los drivers silenciosos TMC2208, y aquí sí que tengo que decir una cosa, y es que esta impresora es mucho más silenciosa que la Artillery Genius y que la Artillery Sidewinder. Lo único que sí que hace bastante ruido son los ventiladores, pero bueno, eso seguramente se podría arreglar a lo mejor cambiándolos por unos más silenciosos. También dispone de sistema para continuar la impresión en caso de corte eléctrico, por lo que si por algún motivo se apaga la impresora pues podríamos continuar la impresión por donde estuviera. En cuanto a la cama caliente, la Anet ET4 Pro trae una base de cristal, que esto la verdad es un punto a favor, ya que nos quitará unas piezas bastante lisas por su parte inferior. Además a la hora de nivelar la cama va a ser mucho más fácil porque es una superficie bastante rígida. Lo único malo del cristal a mi punto de ver es que la adherencia puede darnos problemillas, por lo que tendremos que usar a lo mejor laca o algún producto específico. Y también, como ya sabéis, y si no lo sabéis pues lo digo, a la hora de despegar las piezas al cristal pues se pega muchísimo, y como no es algo flexible que se puedan despegar, pues eso nos va a hacer a lo mejor sudar un poco. Así que yo el cristal me gusta, pero ya sabéis por el vídeo anterior de mi canal, y si no lo habéis visto os lo dejo aquí en una etiqueta, es que yo recomiendo siempre comprar un fleje flexible metálico, y de hecho imantado, que esto nos ayudará también pues en el tema de adherencia y en el tema digamos de despegar luego las piezas. Así como digo, dejo por aquí la etiqueta para que vayáis a ese vídeo y echéis un ojillo. Para sujetar la base de cristal, la gente de Anet ha agregado unos clips metálicos, los cuales son bastante planos y muy pequeños, por lo que lógicamente son mucho mejores que las típicas pinzas que son más grandes y que ocupan más espacio de la superficie de la cama.
Así que nada, dicho todo esto, pues hay que decir que viendo sus características técnicas, pues es una buena impresora y además a día de hoy puedes encontrarla por 220 euros en Banggood. Así que nada, si comparamos, digamos, o ponemos en mejor dicho una balanza sus características técnicas con su precio, que a día de hoy son unos 220 euros, pues la verdad que a mi parecer es una muy buena impresora que te puedes comprar. El volumen de impresión de esta impresora 3D es de 220 por 220 por 250, por lo que podríamos decir que es el tamaño estándar para impresoras de este tipo y que digamos está en la media entre sus competidoras. Para el eje Z solamente encontramos un motor y un husillo, ¿no? Que es lo típico y lo más normal que podemos encontrar en este tipo de impresoras. Y lo que sí me ha gustado de esta impresora es que en la parte trasera encontramos una placa de conexiones, ¿no? Para conectar todos los cables de la impresora. Entonces, de esta forma, Anet ha conseguido que los cables queden muchísimo más recogidos y que sea incluso mucho más fácil de conectar. Ahora bien, ¿cómo es el montaje de esta impresora 3D? Pues como es habitual, esta impresora 3D, la Anet ET4 Pro, viene premontada, ¿no? Que es casi ya lo más habitual que podemos encontrar en impresoras 3D venidas de China. Y nada, simplemente tendremos que poner el puente en H, que este va atornillado con 2 tornillos en cada perfil. Tendremos que poner también el carro con el fusor, la correa dentada. Lo que sí es muy importante es quitar unos perfiles que hay de goma en el raíz de la cama caliente, porque estos no se aprecian bien y a lo mejor vamos a conectarla y la podamos romper, ¿no? Porque ya os digo que no se ve bien estos plásticos de color verde, así que muy importante quitarlos antes de encenderla. También es muy importante que antes de ponernos a imprimir ahí como locos, ¿no? Que miremos si la cama caliente, si a lo mejor el carro y el eje Z, pues que no tenga movimientos raros, ¿no? Porque si tiene al fin y al cabo movimientos o algo baila, pues tendremos que mover las excéntricas hasta que todo quede bien sujeto. Una vez hecho esto, veremos si las correas están bien tensadas. Para tensar las correas tendremos que observar los motores de los ejes y aflojar un poco los 4 tornillos que traen, y así de esta forma pues podremos mover los motores y tensar o descensar las correas dentadas moviendo los motores. Y nada, pues ya hecho todo esto, pues ya simplemente nos quedaría conectar todos los cables de la impresora 3D. Y nada, como ya he dicho, pues en la parte trasera de esta impresora viene una placa de conexiones y la verdad es que las conexiones son realmente fáciles porque todos los cables están etiquetados, así que simplemente tendremos que coger cada cable y digamos conectarlo donde corresponda con su nombre o con su etiqueta. Nada, ahora ya sí que sí, pues hecho todo esto, ya simplemente nos quedaría colocar el soporte de la bobina en la parte superior, que esto como todas las impresoras pues va con 2 tornillos, así que nada, pues hecho todo esto ya tendríamos, digamos, nuestra impresora lista. Ahora bien, los puntos a favor de esta impresora 3D, pues básicamente son estos. Fuente de alimentación de 24 voltios de la marca Meingwell, por lo que al ser de 24 voltios pues tardará muchísimo menos que una de 12 a la hora de calentar tanto la cama como el fusor. Placa controladora de 32 bits, drivers silenciosos TMC2208, que como digo, o sea, los motores no se escuchan nada, o sea, lo que más se escucha de la impresora son los ventiladores, pero de motores va perfecta. Pantalla táctil a color de 2,8 pulgadas, por lo que en la hora de usabilidad y navegar por los menús pues nos va a ayudar bastante. Caja para albergar la placa controladora, la fuente de alimentación y la pantalla LCD, pues que quede todo debajo de impresora 3D, pues eso para mí es un punto muy a favor a tener en cuenta. Sensor de final de filamento, en el caso de que se nos acabe el filamento, pues ya sabéis que la impresora se para hasta que le volvamos a cargar. Sensor inductivo de autonivelado y continuación de la impresión en caso de que se nos vaya la luz. Y ahora bien me preguntaréis, ¿esta impresora no tiene contras? Sí, tiene un contra, y es que el firmware está totalmente cerrado, o sea, no es un firmware que esté abierto y que puedas modificar cosas, no, o sea, el firmware está totalmente cerrado, por lo que no podríamos modificar absolutamente nada de la configuración de la impresora. Por ejemplo, modificar a lo mejor los pasos por milímetro, o a lo mejor modificar el PID de la impresora, nada, no podríamos hacer nada, y de hecho a día de hoy sigue cerrado, la gente de Anet no ha publicado el firmware, y de hecho hay comunidades que están reclamando a Anet para ver si son capaces digamos, de liberar ese firmware, pero no se puede. Entonces ¿qué pasa? Pues nada, que si tú quieres la impresora para, digamos, encenderla y ponerte a imprimir, pues perfecto, es una impresora que a ti te va a funcionar muy bien. Pero si eres como a lo mejor como yo, que le gusta a lo mejor etiquetear tanto el hardware como el software, pues es una impresora que no vale, porque, por ejemplo, imagínate que quieres cambiar el extrusor y quieres poner un Bondtech, pues ya no podrías, ¿no? Porque para poner el Bondtech tendrías que modificar los pasos por milímetro de los motores, y como no puedes porque está el firmware cerrado, pues no podrías. Entonces, como digo, pues es una impresora que tal cual
está muy bien, pero si la quieres modificar tanto de hardware como de software, pues a día de hoy no puedes. Y sinceramente dudo que la gente de ANET libere el firmware, porque últimamente en ese sentido está un poquito cerrado. No sé por qué, no sé qué, digamos, qué mente tienen, pero vamos, no van a liberar el firmware, no sé, es una sensación mía. Así que nada, por aquí dejo el vídeo de hoy, así que espero que os haya gustado y ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además, seguidme en Instagram, que es @dorku, y nos vemos en el próximo vídeo. Así que un saludito, bye bye, hasta luego.